Buenos días a todos. Estamos en Física 3 en la semana 14 y vamos a hablar en esta clase sobre un elemento llamado inductancia, que es un elemento de circuito. Es el tercer elemento que vamos a estudiar en la Física 3. Recuerdan ustedes que ya definimos lo que es la resistencia eléctrica y el capacitor. La resistencia eléctrica, su función, limitar la corriente. Y el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Este tercer elemento es un elemento que almacena también energía. Tiene la capacidad de almacenar energía en su campo magnético. ¿Y cómo se llama ese elemento? Se llama inductancia, inductor. Este elemento es un elemento que se utiliza en los circuitos, más que todo en aquellos circuitos donde se trabaja con frecuencia. Entonces, es un elemento muy sencillo. Imagine que tenemos un núcleo y sobre ese núcleo enrollamos un alambre conductor. Entonces ahí tenemos un inductor. Vean qué sencillo. Por ejemplo, nosotros podemos de forma práctica tener un pedazo de tubo PVC, un pedazo de alambre y lo enrollamos. Este elemento, muy fácil de construir, permite obtener campo magnético y se le llama inductancia o inductor. Su símbolo eléctrico es este es el inductor. Entonces tiene la propiedad, este elemento eléctrico, de poder almacenar campo, genera o respira campo eléctrico y almacena energía en forma de campo eléctrico. Entonces, a esta configuración, a este elemento se le llama inductor. Entonces el inductor tiene una longitud, que es el espacio que utilizan las espiras. Las espiras van unidas y las he dibujado separadas por visualización. Tiene una longitud y tiene un área transversal. Entonces ese elemento lo podemos nosotros observar, que es muy sencillo. Este es un símbolo eléctrico cuando se dibuja en lo que es los diagramas circulares. Muy bien. Se caracteriza este elemento se caracteriza por su inductancia. ¿Y a qué se le llama inductancia? A una constante. L es la inductancia. Así como el capacitor utilizábamos C, así como la resistencia utilizábamos R. En el inductor, vean, utilizamos L. Y es una constante. Que depende de la geometría del elemento.
depende de la geometría del elemento. Comparándolo con la capacitancia, diríamos, bueno, un capacitor, ¿de qué depende su capacitancia? Depende del tamaño de las placas, de la separación de las placas y del medio que está separando las placas. En este caso, el inductor, ¿de qué depende? Depende, dice esa constante L, depende de la geometría, o sea, de las dimensiones del elemento, de su longitud, de la sección transversal y del número de vueltas. Entonces, vamos a ver que más adelante, que así como al capacitor se le introduce entre sus placas un dieléctrico y logramos de esa forma aumentar la capacitancia, vamos a ver también en el inductor que si en vez del aire que está en el interior del núcleo, vean acá, tenemos un núcleo donde hemos enrollado las espiras. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en vez de aire sustituimos por un material ferromagnético? Los materiales ferromagnéticos son aquellos que tienen componente de hierro. Entonces aumentaría la inductancia. Vean, es un símil con el capacitor. Muy bien, entonces cada espira genera un campo magnético y debido a ese campo magnético se induce en el elemento una fuerza electromotriz. Entonces, diríamos de que una bobina induce en otra y se da entre los extremos del inductor, se da una tensión inducida. Es igual a la constante que caracteriza al inductor, la inductancia, multiplicado por la variación de la corriente con respecto al tiempo. La derivada de la corriente con respecto al tiempo. Quiere decir que si a este elemento nosotros le hacemos circular una corriente constante, su derivada es cero. Y entre los terminales no habría tensión inducida. Pero si la corriente que atraviesa este elemento es variable en el tiempo, vamos a tener una tensión inducida en sus terminales. Bien, ese es el comportamiento, es la ecuación que caracteriza a través de su inductancia, de esa constante, a un inductor. Quiere decir que si le alimentamos con una corriente directa, no habría tensión inducida entre sus terminales. Bien, ahora veamos el cálculo de la inductancia. Conozcamos al inductor. Piensa de que esta es, vean, un inductor. Tenemos que N espiras enrolladas, vean, uno junto a la otra. Tenemos la sección transversal y tenemos su longitud. Aquí están los dos terminales para conectar al circuito o conectarlo a otros elementos o a la fuente de alimentación. Entonces tenemos a este tipo de bobina, se le llama solenoide. Este es un solenoide. Ese es el nombre que se le da a este tipo de espira, de bobina. Este es un solenoide. Hay de diferentes formas. Por ejemplo, en lo que es la electrónica, son elementos pequeños. Pero vean, esto es justamente para experimentación. Aquí tenemos otra bobina, en el lenguaje técnico se le llama bobina.
y que formalmente pues es un inductor. Entonces aquí tenemos otra bobina, vean, su sección transversal, un plano circular y n vueltas dadas en este núcleo y sus dos terminales para conectar. Entonces tenemos diferentes tipos de inductor. Bien, ¿cómo se calcula la inductancia? Hemos dicho al inicio de que la inductancia depende de la geometría del elemento. Entonces, ¿cómo se calcula la inductancia? ¿Cómo calculamos la inductancia? Aquí vamos a recordar la ley de Faraday. Faraday nos dejó una ley que nos dice que la tensión inducida es igual a menos n, que es el número de vueltas, por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esto sería el flujo magnético, lo calculamos a través de un producto escalar. Menos n de phi de t. La ley de Faraday. Entonces, la tensión inducida en el inductor tiene que cumplir la ley de Faraday. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a igualar la tensión inducida en el inductor con la ecuación de Faraday. Vamos a omitir el signo negativo. Saben ustedes que este signo tiene una ley que fue puesto a través de un principio que se llama la ley de Lenz. Entonces vamos a tomar el valor absoluto de la ecuación de Faraday. Entonces vamos a igualar que E es igual a E sub L. ¿Por qué? Porque esta es una tensión inducida. Y es igual a L de I de T. Muy bien. Igualando, pues tenemos donde vean los diferenciales con respecto al tiempo, se los elimina y nos queda que N por un diferencial de flujo es igual a L por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Aquí ya hemos omitido el diferencial del tiempo y nos queda de esta forma. Estamos utilizando la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque todas las tensiones inducidas tienen que cumplir la ley de Faraday. Por eso es que estamos haciendo la igualación. Entonces, si nosotros agregamos ambos miembros de la ecuación, tendríamos
tendríamos la siguiente y vean, ahí tenemos la ecuación para calcular la inductancia. ¿Cómo calculamos la inductancia? N, número de vueltas totales que le da el inductor. Tenemos el inductor, vean, están enrolladas N vueltas. Pueden haber varias capas, una capa encima de la otra. Y tenemos el número de vueltas. Tenemos acceso a ese dato. A la longitud, sería la longitud donde están enrolladas las N espiras. La sección transversal. Podemos medir la sección transversal, tanto como la longitud. Entonces, podemos también conocer el número de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de calcular? El flujo magnético. ¿A través de dónde? A través de la sección transversal del solenoide. Entonces, ese es el flujo que se está refiriendo acá en la ecuación. Muy bien. Hagamos entonces el cálculo del flujo. Calculemos el numerador. N, el número de vueltas totales, por el flujo magnético. Es igual a V por A. Ahora, este sería el campo magnético de un solenoide, de una bobina similar a la que le hemos mostrado y a la que le hemos dibujado. Entonces, sabemos que para un solenoide, si aplicamos la ley de Ampère para calcular el campo magnético de un solenoide, nos resulta que es igual a μ sub 0, que es la constante permeabilidad magnética, caracteriza el medio donde está el campo magnético. Para este caso, μ sub 0 es para el aire. Entonces, el campo magnético en un solenoide es igual a μ sub 0 por la corriente que circula por el solenoide por N. ¿Qué es N? N, minúscula, es el número de vueltas totales entre la longitud del solenoide. O sea, el número total de vueltas entre la longitud del solenoide. Muy bien. Entonces vamos a sustituir en esta ecuación el campo para un solenoide. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, sustituyamos en la ecuación para calcular la inductancia. L es igual a N por phi, que sería igual entre I, que es la corriente que está circulando por el solenoide. Entonces vean que aquí tenemos N mayúscula, que es el número de vueltas, N minúscula. ¿Qué es N minúscula?
es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, pongamos todo en función de n minúscula. ¿A qué es igual n? Sustituyamos. Vean que aparece la corriente, aparece tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, ¿y qué es lo que nos queda? Nos queda que la inductancia de un solenoide va a ser igual, se lo elimina la corriente, mu sub 0 por n cuadrado, por el área o sección transversal, y esta es la inductancia de un solenoide, de una bobina de la forma que les hemos mostrado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la inductancia? La unidad es el Henry, que representa por una letra H. Henry es el apellido de una persona, un científico estadounidense, que estudió este fenómeno y dejó la teoría pues, para representar matemáticamente el funcionamiento de este elemento en un circuito. Entonces tenemos que la cuantificación de la inductancia, vean, o sea, el cálculo de la inductancia depende del número de vueltas y de su geometría, de su sección transversal, de su longitud y del medio que está formando el núcleo. Ahorita, pues, vemos que el medio es aire. Entonces, tenemos que fácilmente podemos calcular la inductancia de un solenoide. Bien, esto es que si nosotros tenemos una bobina o inductor, tiene dos terminales, tiene una sección transversal, tiene una longitud y se caracteriza por su inductancia. Este es el elemento nuevo del circuito, además de el resistor y el capacitor, tenemos el inductor, que es una bobina que se construye esa bobina enrollando alambre en un núcleo. Y el comportamiento es el siguiente. Cuando se hace circular una corriente, porque el inductor ya está formando parte de un circuito, entonces ese elemento es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. Entonces, veamos cómo almacena energía el inductor. Y aquí hay algo importante. Fíjense que el campo magnético genera una fuerza que, comparada con la fuerza que genera el campo eléctrico, prácticamente la fuerza del campo eléctrico queda despreciable. Por eso es de que la fuerza del campo eléctrico se utiliza sobre partículas. Por ejemplo, en los impresores de chorro de tinta se genera un campo eléctrico y según la fuerza a nivel microscópico sobre la partícula de tinta,
la impacta con el papel y genera un punto. Entonces, vean, fuerza eléctrica sobre partículas. Pero las fuerzas que se pueden conseguir con el campo magnético son fuerzas muy, muy grandes. Hasta el grado de que hay grúas magnéticas que levantan toneladas de material ferromagnético. La limitación es que solamente puede actuar sobre material ferromagnético, o sea, aquellos metales que tienen contenido de hierro. Un buen material ferromagnético es el hierro de construcción, que se encuentra muy fácilmente. Ese responde a la fuerza magnética. Y hay metales que no responden, por ejemplo, el aluminio. ¿Y de qué depende? De esa estructura molecular. Entonces vean de que conseguir campo magnético, que es lo que quiero llegar, es muy fácil. ¿Por qué? Solo tenemos que hacer un solenoide. Y fíjense que se puede dar una capa de vueltas y seguir enrollando encima de la otra capa. Un ejemplo es este solenoide que les muestro. Fíjense que vean el espesor, aquí hay varias capas. Entonces, el número de vueltas es proporcional al inductor, ¿vean? Al valor de la inductancia. Quiere decir que podemos conseguir un inductor con una inductancia bien grande, aumentando el número de vueltas. Y es un elemento que no es difícil hacer. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación para calcular la inductancia. Ahora veamos la energía que es capaz de almacenar esta bobina, este inductor o este solenoide. Energía magnética en un solenoide. Muy bien. Sabemos que la potencia, en forma general, es la rapidez con que se realiza el trabajo. Sabemos que el trabajo es energía. Entonces, en electricidad, la potencia es igual a E por I. Entonces, en nuestro caso, vean, esta sería la tensión inducida en el solenoide, en los terminales del solenoide, que ya sabemos que es igual a la constante inductancia multiplicada por la variación de la corriente con respecto al tiempo por la corriente. Entonces, si ustedes observan, la potencia por un diferencial de tiempo es igual a un diferencial de trabajo igual a un diferencial de energía. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bien, entonces tenemos, vean, que la potencia es igual a la variación de
la rapidez con que realiza el trabajo con respecto al tiempo, pero el trabajo es energía. Entonces, PdT es igual al diferencial, un diferencial de trabajo que es igual a un diferencial de energía. Entonces, que es igual, si nosotros integramos este diferencial, nos queda lo siguiente. Un medio del inductor, del valor del inductor, la inductancia por la corriente al cuadrado. Quiere decir de que ese elemento va a almacenar energía siempre que por él esté circulando una corriente. Si la corriente es cero, entonces la energía almacenada va a ser cero. Esta corriente para la energía puede ser constante o puede ser variable. Entonces siempre almacenaría energía. Entonces tenemos que un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado sería la energía magnética que almacena el campo magnético generado por las espiras de ese elemento. Muy bien. ¿Cuáles son las unidades de energía? ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Joules. Entonces tendríamos la energía del inductor en joules. ¿De qué depende? De su valor de inductancia y de la corriente que lo utiliza. Ahí tenemos la energía que es capaz de almacenar ese elemento. Podemos hablar, cuando hablamos de energía, podemos hablar de la densidad de energía. ¿A qué es igual la densidad de la energía? La densidad de energía la conseguimos dividiendo la energía entre el volumen donde se encuentra esa energía. Por ejemplo, en el capacitor, ¿dónde se genera el campo eléctrico? Entre las placas del capacitor. Entonces ahí también calculamos una densidad de energía. ¿A qué era igual? A la energía donde existía el campo eléctrico, ahí está la energía. Entonces la energía entre el volumen. ¿Y cuál volumen? El volumen donde está presente el campo eléctrico, que es entre las placas. El espacio entre las placas del capacitor. Aquí sería la energía total entre el volumen donde se encuentra el campo magnético. Entonces sería joules sobre metro cúbico. Y ahí tenemos, vean, la
densidad de energía. Como L es un valor particular para el tipo de bobina, sustituyamos y tenemos un medio de L. ¿A qué es igual L? ¿Qué resultó? N cuadrado A por L, este es L, por I cuadrado entre el volumen. El volumen del solenoide sería el volumen del núcleo. Sería esta área, que sería un área circular, el área de un disco, por la longitud. Sería el área del núcleo. Bien. Entonces tenemos de que la densidad de energía se nos elimina A por L, que es el volumen. Otra forma de calcular la densidad de energía sería utilizando el campo magnético de un solenoide, que es el que estamos estudiando. Entonces sabemos de que el campo magnético es igual a mu sub 0, que es la constante que caracteriza al medio donde se encuentra el campo, mu sub 0, por I por N, unidades de campo interno. Muy bien. Entonces vean, para sustituir, utilizar el campo magnético de un solenoide y simplificar o expresar de otra forma la densidad de energía, elevemos ambos miembros al cuadrado. Entonces vean, I cuadrado por N cuadrado lo tenemos acá. Entonces podemos sustituir su equivalente. Entonces, y me faltaba el cuadrado. N cuadrado por I cuadrado. Sustituyámoslo y nos quedaría haciendo esa sustitución. Entonces, esta es otra forma de expresar la densidad de energía en función del campo magnético. También la podemos calcular de esta forma, con la inductancia del inductor. Muy bien, tenemos entonces tensión inducida. Tenemos la inductancia. Tenemos la energía.
Todo esto relacionado al elemento inductor. Bien, entonces vean de que la tensión inducida en los terminales del inductor depende de la variación de la corriente. Si la corriente es constante, no hay tensión inducida en los terminales del inductor. La inductancia, ¿de qué depende? Depende del número de vueltas en esta primera ecuación, pero así como en el capacitor, nosotros comenzamos calculando la capacitancia es igual a Q sobre delta V y terminábamos con parámetros geométricos. Misma forma acá. Vean el flujo. Desaparece el flujo y terminamos calculando la inductancia en parámetros geométricos del inductor. Estamos suponiendo, en el análisis que estamos haciendo, estamos suponiendo núcleo de aire. Por eso estamos trabajando con μ sub 0. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos varios inductores y lo conectamos en serie? La pregunta es, bueno, ¿aumentaría la inductancia equivalente o disminuiría? Veamos qué pasa. Imagina que tenemos tres inductores conectados en serie. Cuando varios elementos de circuito están conectados en serie, es porque están conectados uno a continuación del otro, formando un solo camino. Entonces aquí tenemos tres inductores conectados en serie, uno a continuación de otro. Entonces quiere decir que aquí va a haber una tensión inducida cuando circule una corriente. Imagínense que la corriente es una función del tiempo. Está variando con el tiempo. Por lo tanto, es derivable. Va a haber una tensión inducida 1, una tensión inducida 2 y una tensión inducida 3. Es lógico que la tensión de la fuente, la FEM de la fuente, va a ser la suma de los tres voltajes en los tres elementos inductores. Aquí sería igual L1 DI1 dt más L2 DI2 dt más L3 pero observen que la corriente en un circuito serie es la misma que pasa por los n elementos, en este caso 3 inductores. La corriente que sale de la fuente es la misma que pasa por los 3 inductores. Por lo tanto, puedo poner acá, en vez de la FEM de la fuente, el L equivalente por la variación de la corriente que sale de la fuente con respecto al tiempo. Entonces la corriente es la misma. Quiere decir que DI1 dt, DI2 dt y
3 de t es lo mismo. Puedo sacar factor común. Entonces las tres corrientes son las mismas porque están conectadas en serie. Entonces, la inductancia equivalente de n inductores conectados en serie es la suma de los inductores. Es la suma, en este caso, tenemos 3 inductores conectados en serie. La inductancia equivalente de los 3 es la suma. Es claro que para sumarlo deben estar en las mismas unidades, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá la ecuación que nos dice de que en serie L equivalente es igual a la suma cuando conectemos en serie dos inductores. ¿Qué va a suceder? La inductancia del equivalente va a ser mayor que el valor de cualquiera de los dos que estén conectados en serie. ¿Por qué? Porque es la suma. Esto lo utilizaríamos cuando queramos obtener un valor mayor de inductancia, utilizando la conexión en serie de varios elementos inductores. ¿Qué pasaría si la conexión no fuera serie? Si fuera en paralelo. Entonces, observen, preguntémonos, cuando dos o más elementos están conectados en paralelo, ¿cuándo tienen respectivamente unidos sus dos terminales? Vean, tenemos 3 elementos inductores conectados en paralelo. Todos los 3 tienen unidos respectivamente sus 3 terminales. ¿Por qué? Porque esto lo podemos, este circuito lo podemos dibujar de esta forma. Vean, entre estos dos puntos, cada elemento une en estos dos puntos sus dos terminales. Entonces tenemos una conexión en paralelo. Los circuitos se dibujan en forma rectangular para facilitar la visualización. Pero ven que ya circuitalmente son equivalentes esos dos circuitos.
Entonces veamos a qué es igual la inductancia equivalente de 3, en este caso, lo podemos generalizar para n inductores conectados en paralelo. Veamos, encontremos la ecuación para encontrar una inductancia equivalente de n inductores conectados en paralelo. Eléctricamente, ¿qué tienen en común estos tres elementos? Que tienen aplicado el mismo voltaje, la misma fe. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Muy bien. Entonces, se cumple lo siguiente. La corriente que sale de la fuente se divide en 3 corrientes. Ahí tenemos las 3 corrientes. Por el principio de continuidad, la corriente I1 va a ser igual a la suma de las 3 corrientes. O sea, la corriente que sale de la fuente sería igual a la suma de las 3 corrientes. Derivemos ambos miembros de la ecuación. Lo que se cumple, vea que la variación de la corriente total con respecto al tiempo es igual a la suma de las 3 variaciones de las 3 corrientes en el circuito. Ahora, nosotros sabemos que la tensión inducida es igual a L de I de T. Por lo tanto, E sub L sobre L podemos sustituir la derivada de la corriente con respecto al tiempo por este cociente, la tensión inducida entre el valor de la inductancia. Entonces, sustituyamos acá este valor. Pero E1, E2 y E3 son iguales. Esta sería la FEM, el valor de la FEM. Este igual a cada uno de estos 3 se elimina y nos queda observen, cuando tenemos 3 o 2 o más o n inductores conectados en paralelo,
cuando tenemos N inductores conectados en paralelo, la inductancia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Si nosotros recordamos la ecuación para las resistencias del paralelo, vean ustedes que la estructura de la fórmula coincide. Eso podemos recordar, ¿verdad? Cuando estemos analizando, cuando intentemos analizar. La inductancia equivalente de un arreglo de inductancias en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. Esto nos dice de que las dos ecuaciones, tanto en serie como en paralelo, la estructura de las ecuaciones de la resistencia equivalente en serie y de la resistencia equivalente de una resistencia en paralelo coincide con la ecuación aplicada a los inductores, a las inductancias. Muy bien. Hagamos un resumen de lo que hemos hablado del inductor. Muy bien, ¿qué es la inductancia? Es un elemento del circuito que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Y ese campo magnético es generado por sus propias espiras. Por eso a la inductancia también se le llama autoinductancia, porque sus propias espiras generan una tensión inducida en los terminales del elemento. ¿Cuándo? Cuando la corriente es variable en el tiempo. Entonces vean, tenemos un inductor, lo caracterizamos por su inductancia, y si este inductor es conectado a un circuito, imagine que lo estamos estudiando y está conectado a un circuito, por lo tanto hay una corriente que pasa a través de él. Si la corriente es variable con respecto al tiempo, entonces tenemos que es un L esto nos dice, si la corriente que está circulando a través del inductor varía con el tiempo, es derivable. Por lo tanto, va a haber tensión inducida en sus terminales. Vamos a tener que esta tensión inducida es equivalente a la tensión en sus extremos. Pero, ¿qué pasaría si la corriente es un valor constante de los periodos? No varía con el tiempo. La derivada de una constante cero. ¿Y qué pasaría? ¿Qué quería hacer?
Muy bien, tuvimos un pequeño problema, internet falló, estamos de regreso y estamos haciendo un resumen. Ya finalizando la clase, les decía lo siguiente: en el inductor va a haber tensión inducida en los terminales del inductor si la corriente es variable con respecto al tiempo. ¿Qué pasaría si la corriente es constante, no es derivable? Esa tensión inducida sería cero. Pero lo interesante es qué pasaría con la energía. Bien, que la energía está en función de la corriente. ¿Por qué? Porque para que exista campo magnético debe haber una corriente. Entonces, si la corriente es constante o la corriente es variable, la energía almacenada va a haber energía independientemente si la corriente es constante o es variable. Solamente basta que haya energía, hay campo magnético, la energía se almacena en el campo magnético y pues entonces va a haber energía. Noten este dato, ¿verdad? ¿Puede la corriente variar con el tiempo? Si varía, hay tensión inducida. Pero ¿qué pasaría con la energía si la corriente es constante? Siempre habrá energía, porque no depende de la dirección, solamente de la corriente. Muy bien, esta es la primera parte del estudio del inductor, ¿verdad? Hemos mencionado, hemos definido, hemos hablado sobre sus características, sobre su caracterización, que es la inductancia, y también sobre la energía y el tipo de conexión. Vamos a continuar el día miércoles, Dios mediante, con lo que resta del análisis del inductor. Se le agradece entonces. Terminamos acá la clase y veamos si hay alguna pregunta.